Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes y público en general que estáis viendo este vídeo a través de Facebook, redes sociales, WhatsApp, YouTube. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. En anteriores vídeos estamos hablando de varios temas profundos, por ejemplo, de nuestra mente poder controlarla, la controlación de nuestra mente, de lo que es la fe, de cuándo ha venido el reino de los cielos. Hoy quiero hablar de un tema también más profundo, que es la armadura del creyente, lo he titulado. Y es que muchas veces, muchos amados hermanos, estamos hablando y estamos haciendo cosas y no pensamos que tenemos que estar primeramente, para ir a una batalla espiritual, tenemos que estar armados hasta las trancas y en sentido espiritual, hablando siempre protegidos y cubiertos con la sangre de Cristo en todos nuestros corazones. Hoy voy a hablar de ese tema, de la armadura, y he titulado este vídeo, le voy a titular La armadura del creyente. Dice en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este pasaje de las Escrituras abarca la realidad espiritual en que está viviendo el mundo actual. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales. Pero debemos saber que todo el mundo físico, aquello que vemos y recibimos con nuestros sentidos, es una sombra de lo espiritual. No se pueden encontrar explicaciones físicas de lo que acontece en el mundo físico. Solo hay raíces espirituales en las cosas que sucedan. Por lo tanto, Dios, siendo un ser espiritual, quiere que no ignoremos los asuntos espirituales y además que estemos preparados para vivir en él. Eso lo dice en varios versículos que vamos a detallar a continuación. El primero de ellos es 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay que estar preparados para estar listos. Eso lo dice en Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza y poder que tiene autoridad y validez que existe en el mundo espiritual es el Señor. Como dice este versículo, Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre, y su poder es el mismo que operó Dios el día que lo levantó de los muertos. Dice en Efesios capítulo 1 versículos 19 al 23, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder con su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el mundo espiritual, nuestra fortaleza física no sirve, ni nuestra valentía. Nosotros por nosotros mismos no tenemos autoridad. En el mundo espiritual, el único que tiene poder es el Señor, y a Él tenemos que ir a buscar fortaleza. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura. No dice que Dios nos viste, sino que este es un trabajo nuestro. La armadura la provee Dios y está completa. Es nuestro compromiso que la vistamos. Otro detalle es la palabra toda. No es ponerte algo y salir a la batalla, sino que trata con ponerse todo lo que Dios ya tiene. Y también nos dice en este versículo cuál es el propósito: estar firmes. La palabra asechanza no es sinónimo de ataque. Podríamos decir que asechanza no es observar, es engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. El propósito del diablo es el relatado en Juan capítulo 10 versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hurtar, matar y destruir. Hay una definición relacionada con la caza, que es esperar a la presa sin ser visto, y en un lugar definido, a propósito y para sorprenderla. Esto da a entender el trabajo inteligente y meticuloso que hace el diablo. Él jamás se presentaría en tu vida con toda honestidad y te contaría sus planes. Él espera, no se hace ver. Se esconde, aguarda meticulosamente. Dice la palabra de Dios que se disfraza de ángel de luz. Primero acecha y cuando tiene oportunidad ataca. Da en el blanco. Por eso dice Dios que no esperemos a vestirnos de toda la armadura de Él cuando está al ataque, sino que estemos preparados antes, cuando vengan las acechanzas. Otra cosa que podemos leer es estar firmes. El diablo va a acechar siempre. Ese es su compromiso, su razón de ser, es lo que permite su existencia y su naturaleza. Él no cambiará. ¿Y saben por qué? Yo os hago esa pregunta. Porque le da resultado. Desde el principio le dio resultado y le sigue dando resultado. Cuando no estás vestido de toda la armadura de Dios, el diablo acechará, y cuando le des lugar, te atacará y no estarás firme. Dice en 1 Corintios 10:12, así que él piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, mire que no caiga, solo porque es algo que puede suceder. En la batalla espiritual puedes caer. El diablo puede tomar ventaja. Tienes que estar preparado, vestirte, mirar de no caer. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios, y Dios te garantizará que el diablo huirá, pero para eso hay que ver todo el contexto de Efesios capítulo 6. El diablo no tiene autoridad ni poder y no puede ejercer nada si vos no se lo permitís. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La obra de Jesús, su vida sin pecado y la entrega de su vida posibilitó la victoria sobre el diablo. Hay que tomar conciencia de que el enemigo al cual te enfrentas es un ser vencido. Hay que someterse a Dios y Él te garantizará la victoria. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es en contra de seres humanos, con los hombres, sino que por medio de esta figura podemos ver que menciona y muestra la existencia de otro dominio.
el espiritual. El diablo utiliza lo que tiene. Por un lado, él mismo es el que acecha y ataca juntamente con una hueste de espíritus diabólicos que cayeron con él, y que se los mencionan en Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12. Estos trabajan influyendo y maldiciendo lo físico. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos como lo hace el hombre natural, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal. Eso es lo que quiere el diablo, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. En 1 Corintios 2, 13, 16, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo aquellos que tienen espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Entonces podemos concluir que la llave que te permite entrar, entender el mundo espiritual, tener poder y autoridad es el Espíritu de Dios, que Dios mismo te regaló el día que te convertiste al Señor. Los cristianos son los que tienen la posibilidad de discernir espiritualmente las realidades espirituales. No pasa por lo físico, aunque el diablo quiere que te quedes solo en ese mundo, el físico, y que le encuentres solo explicaciones físicas. Esto de tener la mente de Cristo es poder. Nosotros como personas maduras, espirituales, llegar a razonamientos que estén a la altura de los razonamientos del Señor. Por ejemplo, Jesucristo cuando estuvo en el madero y expresó, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. No es porque Jesús consideraba que la gente lo estaba crucificando y no sabían su acción, sino porque él vio más allá. Él fue al mundo espiritual y sabía perfectamente que la gente no era nada ni nadie para llevar a cabo semejante acto, que a ellos por sí solos no se les habría ocurrido hacerlo, porque había un autor de la muerte y la ejecución de semejante acto era por la acción de miles de espíritus diabólicos. Jesucristo lo había comprobado para él. El mundo espiritual era tangible. Él había sido tentado por el diablo mismo en el desierto. Él había identificado cuando una persona era influencia por el diablo y le hacía una oferta, como en el ejemplo de Pedro. Él pudo ver a Satanás caer como un rayo cuando los 70 ministraron la palabra, expulsando demonios y sanando enfermos. Y dice la palabra que lo vio, no que lo suponía o que cabía la posibilidad o que era obvio, sino que lo vio. Y esta batalla espiritual no comienza a librarse el día que la ves, o cuando vos digas que ya estás preparado y vestido con toda la armadura de Dios. La batalla espiritual no espera. Es hoy y a cada momento. La batalla ya está, se está librando minuto a minuto, y nosotros participamos de ella todos los días, con o sin armadura, o con media armadura. Hoy tenemos la posibilidad de elegir vestirnos con toda la armadura de Dios. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Comienza diciendo ese versículo, por tanto, esto enfatiza la importancia de vestirse cuanto antes, que no pierdas el tiempo. La batalla espiritual no espera a tu preparación. Nuevamente aparece la frase, estar firmes. El objetivo del diablo es que caigas. Su mayor gloria es ver derrotados a los que tiene garantizada la victoria. Pero ahora bien, ¿por qué quiere el diablo que caigas? Porque él no puede subir, vive arrastrándose, es en el único lugar en el que puede trabajar con sus acciones diabólicas. No te olvides que él está por debajo de los pies de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. El dominio de Satanás está debajo de nosotros, mientras permanezcamos en el nivel que Cristo nos puso gracias a su obra. Y estemos firmes, el diablo no podrá hacernos nada. No obstante, no debemos desconocer el plan de acción del diablo y cómo opera en esto de hurtar, matar y destruir. Es decir, el ataque directo que hace hacia la creación de Dios.
La gloria del adversario es cuando trabaja directamente con hijos de Dios sin armadura y los lleva a una vida que él ha diseñado tan astutamente. Frustración, fracaso, pleitos, peleas, vicios, y cuando esto se consuma da a luz muerte. Ahora bien, hay hermanos que a través de sus acciones, ya sean deliberadas o por ignorancia, permiten que el diablo y sus espíritus se infiltren en sus vidas y operen libremente. El único enemigo que tiene Dios y por ende nosotros como hijos de Dios es el diablo y todas sus huestes espirituales. Pero el astuto más que todo ser creado y puede trabajar con creyentes siempre y cada vez que se lo permitamos. Podríamos decir que la realidad espiritual está dividida en dos, que el mundo espiritual tiene dos facetas. Por un lado está Dios con el Señor Jesucristo y los ángeles, y por otro lado está el diablo con todos esos espíritus diabólicos. Entonces, todo el tiempo debes de elegir en qué lugar del campo de juego quieres estar. En Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Podés pertenecer a un dominio, pero podés cambiarte la camiseta y pasar al otro. Esto ocurre con muchos hermanos en Cristo que están influenciados. Por eso Jesucristo nos dio la autoridad y el poder de liberar en su nombre. Con esta apertura podemos encontrar discernimiento espiritual a realidades espirituales y saber que el único responsable es el diablo. La armadura es completa, está disponible, pero depende de nosotros si lo usamos. A continuación vamos a verla en detalle para conocerla y apropiarla. La armadura son ceñidos los lomos con la verdad, es una coraza de justicia, calzados con los pies con evangelio, es un escudo de la fe, es un yelmo de salvación y es la espada del Espíritu. Para entrarnos en el entendimiento de cada uno desde el punto de vista espiritual, debemos de ver en algunos casos la utilidad que tenían como prenda de una armadura. Dice: ceñidos los lomos. Los lomos eran la parte de la cintura y se colocaba un cinto que los ceñía, que los apretaba para tener contenida la túnica que usaban. Tenían múltiples usos. Por un lado, les daba libertad de movimientos y con el tiempo demostraba que ocupaban algún servicio o trabajo. Esto se veía como un simbolismo. Podemos ver a Juan el Bautista, que llevaba un cinto de cuero ceñido en sus lomos. En la armadura física, su utilidad era para colocar dagas enfundadas o espadas. Entonces, tal como un cinturón sostiene y protege los lomos, el estar ceñidos son la verdad. Fortalece al cristiano en su determinación de permanecer firme cuando aparece la acechanza. Es, en pocas palabras, tener la confianza en Dios y que el diablo con sus conversaciones no te regale pensamientos que te puedan llevar a la duda. Así como la confianza te hace mantener seguro, la duda te desestabiliza. Es estar presto para el servicio. Una persona ceñida se saca el manto, es decir, que se despoja del título o posición que tenga y se ciñe los lomos para servir. El ejemplo de esto es el mismo Jesucristo. En Juan 13:4 lo dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La humildad también es un requisito para ceñirse los lomos. Aquí voy a cortar este vídeo porque se está haciendo cosas largas, pero en un segundo vídeo hablaré y seguiremos con este vídeo a continuación. Un saludo para mis apóstoles, para el apóstol Leandro González y la profeta Yolanda González, ahí donde los tienes a cada uno de ellos. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una palabra de autoridad, una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Muchísimas bendiciones y estamos siempre en victoria.